el Señor y de verdad, contento por el privilegio que me da el Señor una vez más de estar en su casa. Y bueno, de verdad que para estar aquí de verdad que me agarró, o sea, ¿cómo podría explicarle esto que siento ahora? Porque no lo esperaba. Y aún así, la pastora de testigo que cuando, hace 4 meses, ya a punto de yo emprender el viaje a Venezuela, ¿verdad? También le pusimos en manos, aún así le pusimos en manos el viaje a España al Señor. Pero el Señor me hablaba y me dijo, yo te tengo preparado un vuelo. Y de verdad que yo pensaba que era hacia España. Pero a medida que va pasando los días, el Señor me ministraba esta palabra, ven a mi casa. Pero no entendía aún. Y bueno, empezamos con los trámites para lo que necesitaba para nacionalizar a mi hijo Israel como venezolano y me pidieron la partida de nacimiento apostillada, donde me habían dicho que solamente legalizaba servía, pero no. Bueno, y otras cosas también, otros trámites. Y resulta que eh, en todas estas cosas que pasaron, con mis cuentas bancarias, porque las bloquearon, allí pues ahí tenía un dinerito, que es el que estamos ahorrando para el viaje a España. Y bueno, pero esta fue la excusa perfecta del Señor para traerme a este lugar otra vez. Porque hermano, estoy aquí y te digo que yo no puse ni $1 para estar aquí. Esto lo pagó el Señor. Y bueno, llamamos a la pastora por algunos, consejos, algunas cosas. Y no, hijo, tienes que venirte, tienes que estar aquí. Y el Señor, en medio de todo esto, yo le digo, Señor, ahora ya entiendo, Señor. Él ven a mi casa. Y en la madrugada, orándole al Señor todos estos días, el Señor me permite y me da esta palabra para la iglesia. Y antes de entrar allá al tema, nosotros los venezolanos, que aquí es la mayoría, tenemos como costumbre, cuando vamos a visitar a alguien, siempre llevamos algo, sea bien sea una familia o un amigo, siempre llevamos algo, un pan, galleta. Y escuche bien que por ejemplo, yo voy a visitar a mi familia, yo llevo un pan. En este caso, como tengo mi familia y la casa de mi suegra son cerca, entonces yo le decía a Sonia, vamos a poner la suegra, vamos a poner su mamá. Entonces yo llevaba ese paquete de pan patemula, los que conocen los venezolanos, es rico, ¿verdad? Y yo, porque como es costumbre, yo se lo daba a mi suegra, tome suegra. Y yo le estaba diciendo, usted se encarga del café, gloria a Dios. Usted se encarga del café, porque lo tenemos como costumbre nosotros los venezolanos. Y de verdad que esto siempre me llamó la atención. Y cuando el Señor me trae a su casa otra vez, diciéndome, ven a mi casa. Y el Señor me lleva a varias casas que Él visitó. Y hermano, esto me impresionó porque Jesús no fue con las manos vacías. Jesús siempre fue con algo. Y me va ayudando producción con algunos versículos que tengo. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versículos 38 y 39. Y si usted no tiene la Biblia, acérquesela a un cristiano y leen ahí.
leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Dice así: Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a casa de Simón, la suegra de Simón, que este es Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. En otros evangelios dice que Jesús le tomó la mano, o sea, le agarró la mano y la fiebre la dejó. Mas aquí dice que la reprendió. Allí usted puede buscarlo y detallarse, buscar mejor la versión como usted la quiera o le parezca entender. Pero vea que aquí Jesús llevó algo, no fue con las manos vacías. Jesús le llevó la cura a esta mujer. Y me impresiona porque ella, a pesar de que estando ahí en fiebre, y bueno, imagínense, todos hemos tenido fiebre y la fiebre no nos deja ni siquiera pararnos de la cama. Uno a veces piensa que, bueno, y imagínense, si es una fiebre alta le puede dar un derrame. Es fuerte lo que para los que nos ha dado fiebre, creo que todos hemos experimentado esa fiebre alta. Pero para esto fue Jesús, para llevar algo a esa casa, algo que necesitaba esta mujer, porque quizá, bueno, era ama de casa, era la suegra de Pedro, ama de casa, quizás sola, una mujer sola, no hay detalle de si estaba casada o no, pero al instante ella le servía, y esto me da a entender que era una mujer sola, y el Señor fue a sanarla para que quizás continúe su vida. Pero me impresiona porque dice que empezó a servirle al Señor, empezó a hacer cosas para el Señor. Y hay veces que nosotros, bueno, el Señor ahí hace algo con nosotros y a veces hace un milagro. Y lo digo porque, bueno, por experiencia, muchos años, cuando el Señor hizo un milagro en mí, pero yo después no le serví. Y me vi como aquellos 10 hombres que el Señor les limpió de esa lepra, pero se fueron 9 y regresó uno solo. Y yo me vi ahí, entre esos 10, de aquellos que se fueron y ni siquiera fueron a darle gracias al Señor porque les limpió. Entonces, para que cuando el Señor nos visite a llevar algo y te va a traer algo, sea agradecido y sígale sirviendo. Amén. Esta segunda casa y esto fue un recorrido del Señor desde Galilea, Jerusalén y Capernaum, que le tengo por nombre la casa en Capernaum, que unos estudiosos dicen que era la casa de Jesús, pero ya con un versículo usted va a entender que no era la casa de Jesús. Era una casa X, pero que parece que a Jesús le gustaba llegar ahí entre sus viajes. Y como siempre, Jesús no llegó con las manos vacías. Y está en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12, si me ayuda producción. Marcos 2, del 1 al 12. Y dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Siga. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Sí. Entonces vinieron a él algunos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Y a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Hay muchos que a veces uno los invita hasta una célula y a veces lo que hacen es, y esto siempre pasa después que se van, empiezan: no me gustó la prédica, no me gustó esto, no me gustó aquello. Y no seamos como estos fariseos que cavilaban en su corazón y diciendo: ¿quién es este? Pero solamente Dios conoce el corazón, porque imagínense, ellos estaban como que en sus pensamientos diciendo estas cosas, pero más Jesús, que escudriña todo, lo más profundo del corazón, le responde de esta manera. Pero me impresiona porque Jesús le llevó a esta casa en Capernaum una restauración a este hombre paralítico. Una restauración total de que todos se maravillaron. Y aunque muchos puedan o quieran criticarte porque Jesús está en tu casa, déjalos que hablen. Después, como dicen, a cada cerdo le llega su Navidad, ¿no? Y tú preocúpate para que cuando Jesús llegue a tu casa, pueda encontrar tu casa de la mejor manera y puede traer lo que te hace falta. Porque si Jesús trajo en esta casa esta restauración, es porque a esa casa le faltaba una restauración. Amén. Y esta tercera casa, la casa de Leví, quizá la hemos leído o la han leído en otras ocasiones. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 29 al 32. Y me ayuda, Lucas 5, 29 a 32. Y dice: Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis contra publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahora, si yo te pregunto, ¿qué llevó Jesús a esta casa? ¿Quién puede decirlo en voz alta? Llevó arrepentimiento, hermano. Porque aquí necesitaba estos fariseos arrepentirse de lo que quizás hacían o hablaban, porque murmuraban, diciéndole a los discípulos: si supiera que este come con publicanos y con pecadores. Y por eso mismo vino Jesús a la casa de Leví, porque era exacto, y era para que Jesús, o sea, le estaba diciendo prácticamente: deja de hacer eso. Y lo más importante es que Jesús, igualmente les digo y les repito, no llegó con las manos vacías, llegó con lo que esta casa necesitaba. Amén. En esta cuarta casa, la casa de Simón el fariseo, Lucas 7. Yo por aquí creo que tengo Lucas 7 cerquita. Sí, tengo Lucas 7 y allí del 36
en adelante, del 36 al 46. Y dice así, tiene como título Jesús en la casa de Simón el fariseo. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagó con su cabello, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio Jesús esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conociera quién es esta clase de mujer, la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con su cabello. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ungió con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿qué es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Imagínense. Y aún así le fue a enseñar a este hombre qué era lo que significa perdonar pecados, porque no solamente trajo a esta casa el perdón, a enseñarle del perdón, sino también la salvación. Amén. Qué bueno es el Señor. De verdad que todas estas casas que el Señor visitó, y a otros que los invitaban, pero prácticamente le juzgaron, porque dejó que esta mujer, una mujer pecadora, le tocara. Si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer, porque es una mujer pecadora. Pero no sabía que, como Dios ve el corazón del hombre, le importó más lo que había en el corazón de esta mujer, a pesar de que para esos tiempos, mírense todo lo que tenía que haber hecho este fariseo, de ungirle los pies, lavarle los pies, ungir su cabeza. Mas esta mujer lo hizo todo en quizás, no sé, 1 hora, 10 minutos. Porque si dice que esta mujer no ha cesado de besar mis pies, o sea que estaba ahí postrada, hermano. Estaba ahí rendida al Señor. Quería que el Señor le perdonara. Porque si el Señor venía desde Galilea, pasando Jerusalén hasta Capernaum, esta mujer tuvo que haberlo visto. Tuvo que haberlo visto en las demás casas. Y para no adelantarme a lo que quiero llegar, vamos a esta quinta casa, en la casa de Jairo. Muy buena. Este pasaje me gusta mucho. En el libro de Lucas, por aquí tengo Lucas 8. Aquí vamos a leer unos versículos porque es bastante largo el pasaje. Lucas 8, versículos 41 y 42. Dice así: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa,
porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Aquí pasamos al 49. Y dice así: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Leemos el 52 hasta el 55. Y dice: y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Pero imagínense, en otra parte, en otro de los evangelios dice que Jesús le dijo a la niña Talita Cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Me impresiona porque a pesar de que este hombre principal de la sinagoga buscó a Jesús y se postró delante de Jesús diciéndole que vamos a mi casa, que tengo una hija, una única hija que se está muriendo. Pero fíjese que en este pasaje, si usted se va un poco más atrás, es el mismo pasaje cuando Jesús, cuando está la mujer esta del flujo de sangre y le tocó el manto. Imagínense, quizás todo lo que tuvo que pasar este hombre y se postró allí, o esperar porque toda esta multitud le apretaba al Señor. Pero que lo que es perseverar pidiéndole al Señor por su hogar, por su familia, porque a pesar de que las familias no son perfectas, pero sí Dios nos bendice, y esto es una promesa desde nuestros ancestros, desde Abraham, Isaac, Jacob, cuando le dijo: serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Y si usted está aquí, hermano, es porque su familia también es bendecida. Pero le digo que siempre hay algo, siempre hace falta algo en la familia, que a veces no lo podemos reconocer, pero Jesús hoy te está haciendo reconocer qué es lo que necesita tu familia, para que tú le invites. Y no haga como estos hombres, que después que tú le invites empiezas a murmurar, porque si Dios te trae algo es porque lo necesita. No, pero es que esto es lo que yo no necesitaba, Señor, yo necesitaba que tú me trajeras esto. No, así no es el Señor. Amén. Y esta no solamente llevó Jesús la salvación a esta niña, sino que la resucitó. Y otro, se burlaron del Señor: ya, deja quieto ya el maestro, no lo molestes más. Pero el Señor le dice a Jairo: cree solamente. Y mire lo que hizo, por solamente creer y no hacerle caso quizás a lo que le vinieron a decir: ya no molestes más al maestro porque ya tu hija murió. Amén. Y como le digo, Jesús le llevó algo, y no solamente la salvación, sino la resurrección de su hija. Porque imagínense, otra de las cosas que a Jesús le gusta hacer, las cosas que no puede hacer el hombre, las hace solamente Él. Imagínense, resucitar. Amén. Vamos a esta sexta casa en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. La casa de Marta y María, que esto sí la hemos conocido bastante. Capítulo 10, versículo 38 al 42. Y dice así, tiene como título: Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor,
¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermano, qué tan, mire, importante escuchar la palabra de Dios, leer la palabra del Señor. Importante, imagínense lo que le dijo el Señor a Marta. O sea, a esta mujer, bueno, sí, tenía buena intención, que no está mal, no servirle al Señor. Quizás servirle un plato de comida, porque a lo mejor sabían de todo el trayecto que venía caminando el Señor, todo este viaje, quería servirle. Pero el Señor le preocupaba más el predicar su palabra y que alguien por su palabra fuese salvo, a la cual no se la quitó a María, que fue el escuchar su palabra. Y esto fue que llevó Jesús cuando visitó a estas dos mujeres, llevó su palabra. Imagínense, ya no llevó una cura, ya no llevó una resurrección, ya no la salvó, pero ahora llevó algo diferente, llevó su palabra. Amén. Y por esta última, ya para ir, digamos, cerrando esta última casa que visita el Señor, la casa de Zaqueo, Lucas 19, versículo 5 al 10. Y dice así, si lo tiene puede decir amén. Amén. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se habían perdido. Otra vez Jesús trae salvación a esta casa, arrepentimiento a esta casa, trae algo que esta casa necesitaba. Porque como lo dijo Zaqueo, si en algo he defraudado, se lo entrego 4 veces más. Y de verdad, hermano, esto es impactante, porque cuando tú invites al Señor a tu casa y sea Él quien se encargue de traer, de llevar lo que tu casa necesita, te aseguro que los vecinos van a ver lo que está pasando, lo que está sucediendo en tu casa, y ellos también van a venir a los pies de Jesús por testimonio, que predica más aún de lo que podamos hablar, el testimonio. Y ellos también van a ser salvos, y quizás tú también, el Señor te va a llevar a otros hogares, a restaurar hogares. Porque si Dios te da la palabra, cumple, obedece, y sé que Dios va a bendecir tu hogar. Porque bien sea que el Señor traiga una restauración, perdón a tu casa, es más que suficiente para salir y hacer su voluntad, como lo decía ahorita la pastora con esta mujer, que el Señor le habló, y esta mujer solamente, le bastó cuando Jesús prácticamente le dijo toda su vida. Yo me imagino cómo se pondría esa mujer, le daría vergüenza o pena, porque 5 maridos has tenido y más el que tiene ahora no lo es. Me imagino que le dio vergüenza, pero no le importó, hermano.
ella se fue a decirle, este hombre me dijo toda mi vida ahí, quizá en 5 minutos, 10 minutos. Pero le bastó el perdón. Le bastó el perdón, hermano. Y quizás esa mujer allí, con ese perdón, también se lo llevaría a su casa. Y desde ahí comienza Dios. Voy a llevarles a una casa para que usted vea que Dios no se queda con nada. En el libro de Samuel, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11 y 12, y se lo leo. Y dice así: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom en toda su casa. Pero escuche bien, escuche y analice bien. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Como le digo, hermano, mire, va a haber alguien que se va a dar cuenta de lo que está pasando en su casa. Hay alguien que va a percibir la gloria de Dios en tu casa. Y porque imagínese, ahí había alguien, si usted lo lee detenidamente, dice: fue dado aviso al rey David. O sea, había alguien que estaba ahí inspeccionando. Había alguien que estaba viendo qué sucedía en la casa de Obed-Edom. Y se dio cuenta que Obed-Edom fue bendecido por 3 meses por el arca que tenía en su casa, que representa la presencia de Dios. Eso es lo que representa el arca de Jehová, la presencia de Dios en esa casa. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora sí, y me extraña, de verdad que esto me extrañó mucho, porque sabiendo el rey David quién era Jehová, dejó que el arca de Jehová estuviese en casa de este hombre, pero la manda a traer. ¿Por qué? Porque él también quería ser bendecido. A pesar de que un hombre que, bueno, hizo muchas cosas, cometió muchos errores, pero siempre estuvo allí: Señor, perdón. Señor, humillado, perdóname. Pero lo importante era lo que tenía en su casa, lo que había en su casa y lo que necesitaba su casa. Y ahora, bueno, quizás, no sé si han leído en el libro de Josué, capítulo 7, es un capítulo bastante extenso que tiene por nombre el pecado de Acán. Esto usted lo puede leer en su casa, y le digo, no deje que su casa se convierta en cueva de ladrones, porque imagine que este hombre, en busca de la tierra prometida, que iban a conquistar una tierra, Dios ya le había hablado a Josué, para hacerle resumir, le dice: van a conquistar la tierra, pero de lo que hay no van a coger nada. O sea, del anatema, todo es anatema, nada, no van a agarrar nada, todo lo van a destruir. Pero hermano, a veces por la avaricia este hombre, por eso se llama así el pecado de Acán, agarró un lingote y otras cositas y lo metió debajo de su casa. Y por eso le digo, no deje que su casa se convierta en cueva de ladrón. No estoy diciendo que usted es ladrón, no. Pero a veces llevar cosas del mundo y traerlo a la casa, fatal, hermano, fatal. Y porque, bueno, mi papá fue un hombre, pongámosle que así, él no conocía de Dios, pero compraba cosas robadas, hermano, y las traía a la casa. Fatal. De todas las cosas que él compraba, le pasaba peor. Un día se nos metieron a robar a la casa y se llevaron lo que él había comprado y muchas cosas más. Y a pesar de que mi mamá: Livio, por favor, no hagas eso está mal. Pero llega un punto en que, bueno, las mujeres se cansan también cuando ven estas cosas. ¿Por qué no está bien? Entonces, fíjese, él no le importó nada, y que incluso nunca quiso nada con el Señor, hasta por ahí como 1 año y medio más o menos que él va a la iglesia. Bueno, ya Dios está tratando allí con él, gracias a Dios, y él está en la promesa. Pero ¿a qué le digo? De que no dejes, o mejor no lleves a tu casa cosas del mundo, porque el final de esta familia fue terrible, hermano. Fue solamente este hombre que llevó estas cosas
pero su esposa, sus hijas, su ganado, todo lo que tenía fue apedrado y fue quemado. Entonces por esta causa, las consecuencias también las van a pagar tus hijos, tus cosas, tus bienes. Y por eso le digo, no traigas nada del mundo a tu casa. Deja que sea Dios quien te bendiga, deja que sea Dios que te abra las puertas de bendición. Así no lo entiendas, hermano, lo que está pasando en tu casa, humíllese ante Dios. Pídale dirección a Dios para que sea Dios quien te muestre. Sea Dios quien te diga, tu casa necesita esto. Y tú le puedas decir al Señor, lo acepto, sea bueno, sea malo, pero lo que trae el Señor para tu hogar va a ser de bendición. Va a ser, mire, para la gloria de su nombre, para que los demás que vean lo que está sucediendo en tu casa se puedan convertir a Dios por lo que ellos ven, por cómo eres tú en tu casa, por cómo eres tú con tus hijos. Y que siempre tenga tu casa en rectitud y no sea de maldición como la familia de este hombre de Acán. Imagínense, y este capítulo es recordado por lo que hizo, porque no solamente pagó su familia, un pueblo, imagínense, mataron como a 3,000 hombres en medio de esa conquista de esta tierra por este hombre haber hecho esto. Entonces imagínense, y lo más tremendo es que Dios le dice, por cada tribu y en cada casa, hasta que dio con la casa de Acán, porque a Dios no se le escapa nada. Cuando estamos haciendo algo incorrecto, Dios está es tan bello, tan precioso, que llega a tu casa porque hay algo que no está bien y es necesario que lo corrijamos. Es necesario que corrijamos esto para que tu casa sea de bendición. Porque imagínense que en tu casa se escuchan solamente peleas y gritos, y imagínense, cónchale, mira, y palabrotas por allá. Entonces los vecinos van a decir, no, pero estos no son cristianos, porque imagínate si esos vienen peleando todos los días. Y hermano, y sucedió. Yo recuerdo que yo me quería ganar a una tía mía para el Señor, y cerca de su casa había una familia cristiana que no era de la iglesia que yo me congregaba. Pero pasé como ellos, que eso están pelea y todos los días. Yo le dije, pero bueno, es que ellos están batallando también. Todos los hogares, las familias no son iguales. Entonces trataba ahí pero ganármela para el Señor. Pero bueno, Dios, en su infinita misericordia, sé que en su último momento, sé que me pude ganar a esa tía. Porque bueno, ya tuvo un accidente por un robo que le hicieron. Entonces bueno, la tiraron del bus y cayó de cabeza y se dio en la cabeza y bueno. Pero sé que ella recibió al Señor ahí estando en la UCI, porque los médicos decían que ella puede escuchar, pero no puede hablar. Hasta que prácticamente le dieron por muerte cerebral. Pero recuerdo que estando fuimos mi mamá y yo y nos dejaron entrar. Y empezamos a orar ahí, donde la tenían a ella. Y le decía, ella se llama Miriam, y le decíamos, Miriam, repite esta oración. Y nosotros haciendo esa oración, las máquinas empezaron, porque los médicos decían que las máquinas hablaban por ella. Las máquinas se pusieron locas ahí, empezaron a hacer bulla y y de todo. Pero entonces bueno, nos sacan, no, ya, que se está agitando, nos dice una enfermera, déjela quieta, que se está agitando, por favor salga, y nos sacaron. Pero por eso le digo, hermano, yo sé que en ese último momento Dios hizo algo. Y por fe nos la ganamos para el Señor, amén. Porque ya imagínense, esta mujer le gustaba mucho la brujería. Pero ya, cuando yo me convertí al Señor y empecé a rescatar a mi familia, a predicarle, a hablarle, ella dejó la brujería. Y no se congregaba, pero era yo quien le llevaba la palabra a su casa con su esposo. Entonces ella le gustaba. Dice, no, yo no voy a la iglesia todavía, pero sí me gusta que usted me predique, sí me gusta que usted me hable. Pero dejó de practicar estas cosas que a Dios no le agrada. Y a veces, y esto se lo digo porque el Señor me mostró
que hay unos pocos que ocultos hacen cosas que a Dios no le agrada. Y es por eso que Dios ha venido a tu casa. Hoy Dios visita tu casa. Hoy Dios quiere que tú o tus hijos quizás no sabes qué están haciendo a escondidas, pero que Dios quiere traer restauración a tu casa. Amén. Y si puede ponerse de pie. Si usted tiene ahí su esposa, tus hijos, agárralo de la mano. Si quiere pasar adelante, hazlo. Si es que tienes que reconciliarte otra vez con el Señor, poner a tu hogar, a tu familia, a tus hijos, póngase ahí a cuentas con el Señor. Y que sea Dios que sea tratando allí. Porque Dios no vino a juzgarte. Dios no vino a juzgar a tu familia. Dios no vino a juzgar a tu casa. A pesar de que muchos de los que los invitaban se burlaban, le murmuraban. Pero el Señor quiere hoy dejar en tu familia una huella, así como lo dejó en la mía, y lo sigue haciendo con cada una de nosotros. Él también quiere que esa huella quede marcada en las que vienen en adelante. Porque, hermano, te digo de que si Dios está trayendo esta palabra a la familia y que los demás me escuchan, es por algo. Porque, hermano, el domingo en mi espíritu vi que se hacían más servicios en esta casa. Yo vi en mi espíritu la iglesia full. Yo no le voy a decir ni año, no. Pero en mi espíritu vi que se hacían más de 2 servicios en esta casa. Pero es porque Dios quiere que tú visites casa, que tu casa sea restaurada. Y por algo el Señor, ven a mi casa. Ven a mi casa. Jonah, ahí póngase ahí con su familia. Voy a poner una pista y que sea Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, papá. Por cada pasillo, por cada rincón, tu presencia déjanos sentir. Del amanecer hasta el anochecer, tu presencia déjanos vivir. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros en pasto. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, Señor. Sí, Señor Jesús. No daremos paso sin tu dirección. Guardaremos nuestro corazón. No daremos paso sin tu dirección. Guardaremos nuestro corazón. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar
mi familia he decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor, y déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. Señor, paséate por cada pasillo, Padre, por cada rincón de esta casa, Señor, de la casa de mis hermanos también, Padre amado, Señor. Hay un lugar para ti en nuestro hogar. Hay un lugar para ti en nuestra mesa, Señor. Enséñanos, Señor, a comer de ti, Padre. Estamos prestos para ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.